Ok, buenos días, tardes, noches con todos. Les vamos a hablar en esta ocasión sobre el injusto penal. Mi grupo y yo les vamos a comentarles lo que trata esto y los van a ir conociendo a lo largo de la grabación. Ahora, los contenidos de los que vamos a hablar son qué es el injusto penal, la evolución del injusto penal y los elementos que componen el injusto penal. Ahora, los elementos que componen el injusto penal son acción, tipicidad y antijuridicidad, mismos que vamos a hablar de manera más amplia en adelante. Ahora, ¿qué es el injusto penal? A este se le conoce como primera etapa, primera fase o primeros elementos del delito, y es el fundamento clave para saber si una persona ha realizado una conducta, ha realizado una acción penalmente relevante o no. Perdón. Ahora, tenemos aquí a dos juristas importantes que nos hablan sobre qué es el injusto penal. Tenemos a Zaffaroni y a Welsel. Primero, Zaffaroni nos dice que el injusto penal es, entre comillas, ¿no?, el delito lato sensu, que sería la conducta típica o la conducta típica y antijurídica que llamamos injusto penal, es decir, la conducta que no es delito en sentido estricto, sea porque le faltan antijuridicidad y culpabilidad o solamente culpabilidad. Ahora, ¿qué quiere decir estricto sensu y lato sensu? Estricto sensu se refiere a una conducta que viola una norma penal y específica, y está sancionado con una pena. Esto implica que la conducta debe ser típica, antijurídica y culpable. En otras palabras, el delito stricto sensu se define como una conducta que cumple con los requisitos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Ahora, el delito lato sensu quiere decirnos que se refiere a una conducta que, aunque no cumpla con todos los requisitos del stricto sensu, puede ser considerada como un delito en un sentido más amplio. Esto se puede incluir en conductas que no están sancionadas con una pena, pero que aún así violan normas jurídicas. Ahora también nos dice que no cualquier lesión de un bien jurídico es un injusto penal, sino solo aquella que es típica. Esto quiere decir que cualquier conducta que no sea típicamente dolosa o culposa será atípica. Solo estas formas pueden tener las conductas de un injusto penal. Cualquier resultado causalmente ocasionado que no entre en la voluntad realizadora o que no puede imputarse conforme a los requisitos de la tipicidad culposa, no pueden ponerse a cargo de la gente. Este primer nivel lo llamamos nullum crimen sine culpa. ¿Qué quiere decir? No hay crimen si no hay culpa. Ahora, Wilson nos habla sobre un intento que él hizo sobre salir del trance por la vía realista, apelando al realismo social de tal modo que resulta muy próximo a la vieja antijuridicidad material, y para ello elabora la teoría de la adecuación social de la conducta, según la cual cuando una conducta parece como socialmente adecuada, no puede configurar injusto penal. Ahora, de todas formas, la discusión sobre si la existencia del injusto penal se halla en el desvalor de la acción o del resultado se ha vuelto bizantina y parece llamarse a sosiego la doctrina a su respecto, que dice que no tiene ninguna consecuencia práctica siempre que se requiere en cualquier caso de la acción que afecte un bien jurídico. Ahora, desarrollando el tema de la evolución del injusto penal, le doy paso a mi compañero. Ya, buenas. Bueno, pasamos ahora a la evolución del injusto penal. Primero, cita positiva. Ya, bueno, en la antigüedad o en la Edad Media, el injusto penal se basaba en la idea de que el delito era una infracción a las normas divinas naturales. En cambio, en la Edad Media, el injusto penal se centró en la idea de que el delito era una infracción de normas establecidas por la autoridad eclesiástica o secular. En otras palabras, la acción la acción que cometíamos, sí o sí infringía una ley, una norma. Ejemplo, ya tenemos el derecho a la vida. Si tú matabas a una persona, infringías ese derecho. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, por el siglo XIX, uno de los principales juristas, Franz von Liszt, contribuyó significativamente a la creación de la categoría de delito, incluyendo básicamente dentro del injusto penal el dolo y la conciencia de la antijusticia. Y vamos con el siglo XX, donde el alemán Hans Kelsen introdujo dos obras importantes para implementar la base del injusto penal. Una llamada el Kraftseiltat und Handlung y el Deutsch Extrañet, que traducido sería la casualidad y la acción y el derecho penal alemán. Todas estas obras implementaron las bases del injusto penal.
trayendo consigo el concepto de la acción final y que se centraba en que la acción vulneraba o infringía normas jurídicas. Digamos con la siguiente diapositiva, que es el desarrollo del finalismo. Los discípulos de Welsel junto con Armin Kaufman y Diart Selig continuaron con el desarrollo de las ideas de Welsel. Básicamente es casi lo mismo, donde Welsel, gracias al causalismo y a la acción y a sus obras, implementaron mayormente una base y que poco a poco se siguió formando a través de diferentes autores. Y pasamos mediante, en la actualidad, el injusto penal está siguiendo evolucionando poco a poco debido ya gracias a diferentes factores como otros autores que dicen su propia opinión personal, lo que debía ser el injusto penal, lo que no debe ser y qué elementos debe tener o qué elementos no deben ser adecuados ante esta nueva normativa o una nueva adecuación social. Bueno, pasamos ahora a mi compañera. Ahora vamos a pasar con el tema de la acción. Ya les había comentado antes de que habían tres elementos que formaban el injusto penal. Aquí tenemos el elemento acción, el cual, como podemos ver, es un elemento del injusto penal porque es fundamental debido a su relación con la norma jurídica y el resultado. Es decir, ¿no? Que el elemento acción es el elemento central que entra en la contradicción con la norma jurídica configurando así el injusto penal. La norma va dirigida a la cabeza del autor, a la capacidad intelectual y volitiva que éste posee y a su capacidad de acción, porque el derecho nos concibe a nosotros como seres inteligentes y con libertad suficiente para adoptar decisiones. Ante esto podemos decir que, en resumen, el elemento acción es fundamental en el injusto penal porque representa la manifestación de la voluntad y la capacidad del autor para infringir la norma jurídica. La acción es el vínculo entre el sujeto y el injusto, y su análisis es central en teorías como la finalista, la cual está desarrollada por Hans Welsel, quien concibe la acción como un dominio final de la voluntad. Esta teoría sostiene que la acción no es solamente un proceso causal, sino una conducta dirigida a un fin que manifiesta la voluntad y capacidad del autor para tomar decisiones y elegir entre diferentes cursos de acción. Por otro lado, tenemos una teoría causal que la desarrolla Hans Welsel y Armin Kaufman, quien reduce la acción de un mero proceso causal donde el resultado se produce la mera mecánica y ciega, sin la intervención de la voluntad del autor. Sin embargo, esta teoría con el paso del tiempo ha sido criticada por reducir la acción a un simple mecanismo causal sin tomar en cuenta la voluntad y la capacidad del autor. Bueno, ahora pasamos con el hecho de que, ¿qué es la acción, no? La acción como tal es un movimiento corporal que modifica el mundo exterior. Es un elemento positivo que configura la teoría de la ratio cognoscendi y podemos encontrar aquí lo que sería el concepto legal, que sería, ¿no? Lo que refiere el código penal sobre lo que sería lo que concibe este sobre la acción. Y tendría en este punto lo que serían los verbos rectores, que nos hablarían sobre, por ejemplo, ¿no? Los verbos base que son hurtar, robar, entre otros, ¿no? Y tenemos el concepto óntico u ontológico de la acción, que es ya la realidad de la acción, ¿no? O sea, se pasa de un concepto legal a la realidad. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de la acción? La acción debe ser humana, es decir, que una acción que haya sido cometida, digamos, por un animal o un objeto inanimado como una piedra, no va a ser configurada como alguien a quien se le puede imputar un delito. La ley siempre concibe al humano. Ahora, voluntaria en el sentido de que nosotros tenemos la capacidad mental de razonar entre qué es bueno y qué no. Entonces, nosotros decimos voluntariamente qué vamos a hacer. Es decir, ¿no? La acción de matar, por ejemplo, ¿no? Y controlable. ¿Quiere decir esto? Con que puedo medir mi fuerza o la acción que voy a cometer. No es simplemente porque me dio un momento de un ataque y yo cometo una acción, sino que se da porque yo tengo la capacidad de controlar el acto que estoy por cometer. Ahora, el elemento subjetivo de la acción es la finalidad, puesto que no la podemos ver. Nosotros cometemos la acción y muchas personas simplemente con ver que cometemos la acción no van a saber el porqué de la acción, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Por otro lado, tenemos que la acción se da con y sin relevancia jurídica.
Con relevancia jurídica es cuando le importa el derecho penal, por ejemplo, cuando asesinas. Y sin relevancia jurídica, por ejemplo, cuando decides estudiar una carrera. Al derecho no le interesa. O si te vas a la tienda a comprar algo, no le va a interesar. En cambio, si cometes un asesinato, un hurto o quién sabe otro tipo de delito, ahí recién va a intervenir el derecho penal. Ahora, elementos negativos. Esos son las eximentes. Es decir, no, de concurrir alguno de esos que voy a mencionar en adelante, lo que va a ocurrir es de que no se va a configurar la acción como tal y por lo tanto no existiría el delito. Ahora, el primero es el no exteriorizado, es decir, el pensamiento no delinque, cognitatio nemo patitur. ¿Qué quiere decir, no? Que si yo, digamos, tengo la idea, ¿no? De que quiero envenenar a los pasajeros de un avión, y le va a hacer explotar. Esto no tendría nada que ver con la acción como tal, ¿no? No la estoy llevando de realidad. El pensamiento no delinque, a mí no me van a poder culpar de un delito simplemente por pensarlo. Ahora, la intervención de un ser humano sin voluntad. Aquí tenemos una desconexión cerebral, un momento temporal, no permanente, sino temporal, en el cual la persona no tiene control ni voluntad de la acción. Es decir, no, se le nubla la mente por un momento y va a actuar, por ejemplo, puede matar a alguien y luego reaccionar y tomar conciencia y decir por qué lo hice y no va a saber el por qué, ¿no? Ahora, fuerza física irresistible, también conocida como vis física o vis absoluta. Tiene tres requisitos. Primero, debe existir la fuerza. Segundo, esta debe ser irresistible o incontrolable. Y por último, debe ser por intervención de un tercero, interior de la persona o por fuerza de la naturaleza. Como por ejemplo, lo que pasa en esta imagen, ¿no? Por ejemplo, los ventarrones tan fuertes que pueden empujar hasta una persona, ¿no? Tenemos aquí que se puede dar de carácter externo y de carácter interno. De carácter externo, por ejemplo, cuando interviene un tercero, ¿no? Y me empuja a mí, digamos, para matar a Pepito que está en el primer piso. Me empuja con toda la intención para que yo caiga sobre él. Y yo no tengo control sobre mi cuerpo, sobre mi cuerpo. Actúo como una masa mecánica. Simplemente caigo hacia abajo y no tengo control sobre quién o si puedo mover a un lado o no y evitar la caída. Aquí el culpable va a ser quien me empujó, ¿no? Y él va a ser el responsable de la acción. Ahora, de carácter interno, cuando yo no tengo un momento temporal, ¿no? Como se mencionaba anteriormente, con lo que se decía de la fuerza, de lo que sería la intervención del ser humano sin voluntad. Aquí tenemos lo que sería, por ejemplo, una enfermedad mental, ¿no? Una condición médica, que puede ser, por ejemplo, el síndrome de Tourette o, por ejemplo, que seas un autista. Digamos que haces, digamos, este movimiento constantemente y por hacerlo, digamos, en una de esas puedes matar a una persona. No tienes control, ni tampoco tienes voluntad de lo que haces, no eres consciente. Ahora, hipnosis. En cuanto a la hipnosis, tenemos dos cosas que mencionar. En la hipnosis hay dos partícipes, el sugestionado y el sugestionador, ¿no? Es decir, el que te hipnotiza y el hipnotizado, o sea, tú. Digamos, aquí hay unas cosas que hay que entender, ¿no? Es muy difícil que una persona con solvencia moral sea hipnotizada o una persona nerviosa, puesto que su desconfianza en otra persona no le va a permitir ser hipnotizado. Asimismo, una persona que tiene baja solvencia moral, ¿no? Siguiendo esta línea, sí podría cometer un acto delictivo bajo la hipnosis. Ahora, aquí podemos presentar un caso. ¿Qué pasaría si yo quiero mentalmente, no, lo que decíamos antes, ¿no? El pensamiento, quiero matar a Pepito. Y yo no quiero, ¿no? O sea, físicamente no soy capaz de hacerlo. Mi solvencia moral o quién sabe qué cosa no me permite matar a la persona, pero quiero hacerlo. Y por eso voy, digamos, a un hipnotizador para que éste me diga, mátalo. Entonces, yo voy, mato a la persona y luego, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el al que se le va a imputar el delito? Entonces, aquí pensamos, ¿no? En lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿no? Que la acción debe ser humana y controlable. Aquí, la acción no es controlable ni es voluntaria. Aquí lo que está ocurriendo es que me están hipnotizando para cometer una acción. Entonces, el único que va a ser responsable del delito va a ser el hipnotizador. Por otro lado, tenemos el sonambulismo. Digamos de que tú dormido vas y matas a una persona X, ¿no? Aquí lo que vas a tener que probar para decir que es sonambulismo como tal
es de que tienes que ir a un psicólogo y digamos que ya tengas diagnosticado durante muchos años y se compruebe de que mucho tiempo atrás ya eres sonámbulo. No simplemente una persona cualquiera va a decir soy sonámbulo y por eso lo hizo. No, tiene que ser una condición validada por un experto en el área. Le cedo el paso a mi siguiente compañero para que hable sobre la tipicidad. Ya. Hablando ahora acerca de la tipicidad, hay que tener en cuenta que este es uno de los elementos que componen el delito, y esto se da en el concepto analítico o dogmático, puesto que, como lo mencionaron, es una acción típica y antijurídica. De allí que su importancia. Ahora, por favor, la siguiente diapositiva. Primero quiero hablar acerca de su evolución para que se pueda entender de manera comprensible qué es lo que compone a la tipicidad. Bueno, como autor principal tenemos a Bennig, autor penalista alemán, que fue el primero en componer a la tipicidad en el delito, como un elemento del delito, como una acción típica y antijurídica. Y ahí es su importancia de este autor, puesto que a sus 25 años él lo conceptualizó de esta forma. Sin embargo, a lo largo de los años, él incurrió en el que la tipicidad era un elemento descriptivo, es decir, que la tipicidad debía configurarse simplemente como un elemento descriptivo, pero que a futuro generó diversas controversias, que ya lo desarrollaré en la siguiente diapositiva. Pero también quisiera mencionar a Cornejo, aquel penalista peruano que 30 años después de que Bennig introdujo la tipicidad, es que él también lo considera una parte esencial del delito. De ahí que actualmente nosotros, o los penalistas, estudiantes o penalistas, lo consideramos como un elemento primordial. De allí que pasaremos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿por qué resalto a Bennig y toda esta crítica que hubo acerca de lo que este mismo hizo? Pues él, al considerarlo como un elemento descriptivo, es que se generan diversas controversias que en un momento Bennig también llega a discurrir en lo que en un momento había dicho, y de allí que surgen estas tres teorías. La primera, que es el causalismo naturalista, luego el causalismo valorativo y finalmente el finalismo. ¿Qué nos dice el causalismo naturalista? Que contiene elementos descriptivos y subjetivos. Es decir, que la tipicidad tiene elementos descriptivos, pero que al mismo tiempo también tiene elementos subjetivos. Pero los elementos descriptivos son aquellos que se plasman en la conducta real de la persona, mientras que los elementos subjetivos son aquellos no apreciables por los sentidos. Por otro lado, surge en segundo el causalismo valorativo, y este nos dice que tiene tanto elementos objetivos, pero a veces elementos subjetivos. Y por último, el finalismo, que nos dice que tiene tanto elementos objetivos como subjetivos, pero a la misma línea. Ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Qué son los elementos objetivos? ¿Qué son los elementos subjetivos? Esto lo desarrollaré con calma en las diversas diapositivas que se pasarán a plasmar a continuación. Pero antes quisiera resaltar que con respecto a lo que dijo Bennig, es que surgen dos teorías: la teoría de la ratio cognoscendi y la teoría de la ratio essendi. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí se habla básicamente de la inseparabilidad de la tipicidad de la antijuricidad. Mientras que la teoría de la ratio cognoscendi es la que dice que es una acción típica y antijurídica, la teoría de la ratio essendi dice que es una acción típicamente antijurídica. De aquí su importancia, puesto que este lo separa de dos conceptos diferentes, pero que se enlazan entre sí todos, a otro que diga que son casi lo mismo o que se complementan, ¿no? Ahora sí, pasemos a la siguiente diapositiva. Tipo penal y tipicidad. Hablando acerca de la tipicidad, prácticamente Zaffaroni dice que es la averiguación sobre una conducta que se efectúa para saber si presenta las características imaginadas por el legislador. La tipicidad es el resultado afirmativo de ese juicio. En términos sencillos, ¿qué quiere decir la tipicidad? La tipicidad es la adecuación de esta conducta en un tipo penal. Pero, ¿qué vendría a ser el tipo penal? Es el instrumento legal lógicamente necesario y de naturaleza predominantemente descriptiva, que tiene por función la individualización de las conductas humanas penalmente relevantes.
En términos sencillos, el tipo penal es aquella imaginación del legislador sobre una posible conducta ilícita y que lo plasma en la parte especial del derecho penal. El homicidio, el parricidio, son supuestos que son ficticios, que aún no están realizados, pero que el legislador se ha imaginado como un futuro delito que debería ser sancionado. Eso corresponde al tipo penal. Y por otro lado, la tipicidad es que el legislador lo que hará es ver si esta conducta que se ha plasmado en el tipo penal es adecuada a lo que ha hecho en este caso la persona agraviada, ¿no? Perdón, la persona imputada. Entonces de allí la conexión que existe entre tipo penal y tipicidad. De ahí su importancia. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, habiendo entendido qué es el tipo penal, aquí prácticamente vamos a hablar acerca de la clasificación de los tipos penales, ya habiendo entendido esta. En los tipos penales, como lo dije, es la imaginación en la que el legislador va a plasmar aquel futuro delito, aquel futuro hecho que va a ser sancionado. Aquí yo quiero resaltar, antes de pasar a la clasificación, a Zaffaroni, puesto que este nos dice que por un lado, el momento en el que el legislador establece los futuros hechos que deben ser sancionados, limita, y es decir, incrementa el ius puniendi, es decir, el carácter punitivo del Estado. Por un lado, esto permite que el Estado va a sancionar aquellas conductas delictivas, pero al mismo tiempo se va a limitar a que simplemente sancione estas conductas y no se vaya más allá de eso, por lo que tiene una función motivadora, así como también sancionadora y garantizadora. Ahora, yendo a la clasificación de los tipos penales, esto se da de tres formas, sea según la persona, sea delitos de lesión y peligro, sea delitos instantáneos y permanentes. Hablando primero acerca de la segunda persona, este se establece en los comunes y en los especiales. Prácticamente habla acerca de la persona humana. En los delitos comunes lo puede realizar cualquier persona, es decir, aquella que no tiene características particulares y que para uno que pueda identificarlo tendría que irse a su código penal y encontrar el término el que, porque sabemos que el término el que incluye tanto a la mujer como al varón, entonces no limita una cualidad necesaria que tenga que tener esta persona al momento de consumarse el delito. Por otro lado tenemos la parte especial, con características particulares, y se divide de dos formas, la propia y la impropia. La propia es prácticamente referente a aquella persona que tiene una cualidad esencial que la caracteriza y que está plasmada, está escrita expresamente en el Código Penal, ya sea, por ejemplo, un funcionario público, ¿no?, que cometa algún delito. Y por otro lado, la parte impropia vendría a ser aquel vínculo legal o consanguíneo que existe entre las personas, es decir, la parte que comete el delito, el sujeto activo, y en la parte en la que recae, que vendría a ser el sujeto pasivo. Por ejemplo, en el caso del homicidio, en el caso del parricidio, ¿no? En el caso del parricidio es necesario que el que cometa el delito sea el padre o sea el hijo, o que sea entre este ámbito para que pueda consumarse o pueda entenderse como un delito especial. Porque existe un vínculo sanguíneo, pero de un vínculo legal, por ejemplo, podría ser, ¿no?, una pareja, o en este caso, ya hablándolo técnicamente, de los cónyuges, ¿no?, porque ya existe un vínculo legal que los une. Ahora, hablando de los delitos de lesión y peligro, aquí es importante tener en cuenta un principio, el principio de protección del bien jurídico, el principio de ofensividad, o también llamado el principio de lesividad. Este que nos dice que en un momento el Estado, con su poder punitivo, lo que hará es sancionar no simplemente a aquella persona que cometa el delito, sino la puesta en peligro, ¿no? Entonces, no simplemente que se cometa el delito, sino que aunque no se haya cometido, pero haya habido la puesta en peligro de este delito, es que el Estado va a permitir sancionar a esta persona que ha consumado. De allí que se encuentra la parte abstracta y la parte concreta, ¿no? La parte abstracta quiere decir que aquí necesariamente lo que se tendrá que hacer es intuir, ver la forma en la que se ha realizado. ¿Por qué? Porque los delitos abstractos no van a estar plasmados en el Código Penal. Estos se tienen que inferir. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si una persona va conduciendo, sabemos que al momento de conducir
hay un riesgo que está permitido. Es decir, si yo conduzco porque quiero movilizarme de forma rápida y está permitido por el Estado, a pesar que pueden existir diversos accidentes, ¿no? Quizás choque, quizás pueda atropellar a un niño, el derecho penal lo permite. Perdón, el Estado lo permite, puesto que es un estado de necesidad de la persona de querer movilizarse de forma rápida. Sin embargo, vayámonos al supuesto de que esta persona que está manejando se encuentra en estado de ebriedad. Ya no estaría dentro del riesgo permitido que brinda el Estado, es decir, estaría yendo más allá de lo permitido, y ahí es donde recién sería una puesta en peligro o donde se realizaría la lesión del bien jurídico. Ahora, por otro lado, ¿cómo es en la parte concreta? En la parte concreta es más fácil y sencillo de entenderlo y por supuesto identificarlo, puesto que esto nos dice que expresamente se encontrará en el Código Penal. Por ejemplo, la puesta en peligro de un bien jurídico, que lo dice tácitamente algunos artículos, que se podrán identificar. La siguiente diapositiva. Ahora, por último, los delitos instantáneos y permanentes. Esto creo que su nombre mismo lo dice. Los delitos instantáneos son aquellos que al momento de realizarse, produce su efecto en ese mismo instante, mientras que los delitos permanentes, al momento de realizarse, a lo largo del lapso del tiempo en que se está realizando el delito, va a continuar con este. Por ejemplo, en los delitos instantáneos podría decirse, ¿no? Un ejemplo, cuando yo le disparo a otra persona en la cabeza, prácticamente desde el momento en el que he realizado el delito hasta el momento en el que se ha ejecutado, prácticamente hacia el instante, porque la persona se va a morir en ese mismo momento. Pero en el caso de los delitos permanentes, por ejemplo, podría ser el secuestro. El secuestro puede durar un día, puede durar un mes, puede durar un año, dependiendo, ¿no?, de cómo es que el agente realiza este delito y en cuánto tiempo lo haga. Siguiente diapositiva. Ahora, ya habiendo hablado de los elementos subjetivos del tipo penal y ya habiendo establecido que es el tipo penal, nos iremos a los elementos subjetivos de este. Siguiente diapositiva. En los elementos objetivos del tipo penal. Por un lado, encontramos aquellos, para identificarlos son aquellos apreciables por medio de los sentidos. Es decir, que yo los pueda ver, que no los sé percibir por cualquier tipo de los sentidos que tenemos. Aquí se encuentra el sujeto activo, el sujeto pasivo, el lugar, el modo, el tiempo, pero que los iré explicando de forma detallada. Es bien fácil, el sujeto activo es aquella persona que realiza el delito, es decir, que esta persona va a ser partícipe, y no solo partícipe, va a ser dueña del dominio del hecho. Por otro lado, el sujeto pasivo es la parte agraviada, es decir, en quien se va a efectuar todo el delito, ¿no?, la que va a ser perjudicada por este. Por otro lado, el lugar vendría a ser en donde se está realizando el delito. Siguiente diapositiva. El modo vendría a ser cómo es que está realizando el delito, ¿no? Por ejemplo, que yo al momento de realizar el homicidio, que mate a una persona al instante, o que para matarla realice torturas que no son necesarias, implica el modo, ¿no?, en cómo yo estoy realizando el delito. El tiempo, en qué momento del día, y los medios vendrían a ser de lo que yo utilizo para realizar el delito, sea la amenaza o la intimidación. Le doy el pase a mi compañera. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de los elementos subjetivos del tipo penal. ¿Qué son los elementos subjetivos? Bueno, como ya hemos visto, los elementos objetivos son todos aquellos que son perceptibles o apreciables a través del uso de los sentidos, ¿no? Pues en el caso de los elementos subjetivos es todo lo contrario, ya que en ellos, estos son inapreciables a través de los sentidos, del uso de los sentidos. Y estos serían el dolo y la culpa. Siguiente, por favor. Bueno, la culpa es la negligencia, impericia o imprudencia con la cual actúa el sujeto activo, ¿ya? Un dato importante es que esta se sanciona con menos pena. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, ahora tenemos el dolo. El dolo es la mala intención con la cual actúa el sujeto pasivo. Ya, en el caso del dolo tenemos dos corrientes, la corriente causalista y la corriente finalista. Siguiente, por favor. Para los causalistas, el delito tenía tres elementos: acción, antijuridicidad y culpabilidad. Y el dolo se ubicaba en la culpabilidad y tenía como elementos el conocimiento, la voluntad y la conciencia de la antijuridicidad. Siguiente, por favor. En el dolo finalista, ya, Hans Belzer traslada el dolo a la culpabilidad. Perdón, traslada el dolo de la culpabilidad a la tipicidad. Y lo hace solo con los elementos de conocimiento y voluntad, dejando a la conciencia de la antijuridicidad como elemento subjetivo de la culpabilidad. Siguiente, por favor. Ya. Aquí tenemos las clases de dolo. Estas son tres. Tenemos el dolo directo, el dolo indirecto, el dolo eventual. Siguiente. El dolo directo o dolo de primer grado es cuando el sujeto activo tiene la intención de cometer un delito, ejecuta el delito y obtiene los resultados deseados. Por ejemplo, aquí podemos decir que Sandra tiene la intención de matar a Karen, ¿ya? Va, la dispara y obtiene el resultado querido, ya que mata a Karen. Siguiente, por favor. El dolo indirecto, dolo de segundo grado o dolo de consecuencias necesarias. Es cuando el sujeto activo obtiene los resultados deseados y adicionalmente obtiene resultados secundarios o también llamados daños colaterales, ¿no? Aquí podemos ponernos en el supuesto de que, no sé, un narcotraficante desea matar a un enemigo, ¿ya? Para ello pone una dinamita en un avión, ¿ya? Este estalla, logra su cometido de matar a la persona con la cual tenía discrepancias, pero adicionalmente mata a otras personas, ¿no? Eso es todo lo de consecuencias necesarias. Siguiente, por favor. Y el dolo eventual. El dolo eventual es cuando el sujeto activo se representa un peligro, acepta los posibles resultados y continúa con la acción peligrosa. Siguiente. Elementos negativos del tipo. Aquí tenemos el error de tipo, el consentimiento y la adecuación social. Siguiente. El error de tipo nos dice que aquí es cuando la gente incurre en error o desconoce los elementos objetivos del tipo. Del tipo, ¿ya? Aquí tenemos el error de tipo invencible y el error de tipo vencible. Un ejemplo, por decir, tenemos a Pedro, ya, Pedro que por X motivos ya no desea vivir, así que va a un bosque de caza, ya, y se disfraza de un oso, ya, con la intención de obviamente ser disparado. Aquí de otro lado tenemos a Juan, quien, bueno, va como todos los fines de semana al bosque a realizar sus actividades de caza, ¿ya? Él visualiza a lo lejos a un oso, ¿no? Lo que para él parece un oso. Sin embargo, este no logra ver bien, así que no identifica que este oso en realidad era una persona disfrazada. Así que dispara y lo mata, ¿ya? Aquí podemos ver que Juan no tenía ni la intención ni tampoco podía ver o identificar que quien estaba en lugar del oso era una persona, o sea, estaba disfrazada, ¿no? Entonces no incurrirían los elementos objetivos, ¿no? Del tipo. Siguiente, por favor. Supuestos de error que no son error de tipo. Aquí tenemos al error in persona o error en la persona. Bueno, vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos a Juan. Juan es una persona que tiene discrepancias con Pedro, ¿ya? Así que un día Juan sigue a Pedro.
visualiza la distancia, ¿no? Lo apunta y le dispara, ¿ya? Logrando matar a Pedro. Pero ya a los segundos se da cuenta de que en realidad no era Pedro, sino que era el primo de Pedro, que tenía mucho parecido con él. Así que mata a otra persona, se equivoca de persona, ¿no? Por el parecido que tenía. Después tenemos al aberratio ictus o error en el golpe. Ya. Sigamos con Juan y Pedro, ya, para ilustrar. Tenemos a Juan, ya, que nuevamente desea matar a Pedro, pero en este caso visualiza Juan a Pedro a lo lejos, lo apunta y le dispara. Pero en este caso, una persona que pasaba por ahí se tropieza, empuja a Pedro y recibe el disparo. En este caso, Juan mata a otra persona en lugar de matar a Pedro. Ya es un error en el golpe. Después tenemos el error en el nexo causal. Bueno, el error en el nexo causal es, supongamos que Carlos es una persona que también tiene discrepancias con Luis, ¿ya? Un día están ellos de paseo por la playa, ¿ya? Entonces, Carlos, que tiene discrepancias con Luis, ve la oportunidad de empujar a Luis por un acantilado, ¿ya? Lo empuja con la intención de que Luis muera ahogado, porque tenía conocimiento de que Luis no sabía nadar. Pero antes de que Luis siquiera toque el agua, se choca con las piedras, ¿no? Recibe un montón de golpes y muere antes de siquiera tocar el agua. Eso sería el error en el nexo causal. Después tenemos el dolo general. Bueno, aquí podemos decir que cuando creía que mataba, no mataba, y cuando creía que no mataba, sí mataba. Ya. Tenemos a Sandra y a Juana. Sandra no le agrada a Juana, ya, por X razones. Así que uno de los paseos que tienen ellos en su grupo de amigos, ya, deciden ir cerca de un río, ya. Así que Sandra aprovecha la oportunidad de que Juana está sola, la golpea brutalmente, ya, la deja inconsciente pensando de que ya la había matado. Para desaparecer el cuerpo, la arroja al río, ya. Pasa un tiempo, encuentran el cuerpo y descubren de que Juana no había fallecido por los golpes propinados por Sandra, sino que más bien había muerto ahogada. Siguiente, por favor. Ya. Bien, el consentimiento es la autorización que otorga una persona para que se puedan lesionar sus bienes jurídicos. Pero para que esto suceda, se tienen que cumplir con ciertos requisitos. Ya. El primero de ellos es la capacidad de la persona que consiente. Es decir, que esta persona tiene que ser mayor de edad y no tiene que tener ningún tipo de discapacidad mental. El consentimiento tiene que ser expreso. También tiene que ser libre de vicios de la voluntad. Es decir, que para ello no tiene que mediar ningún tipo de amenaza o violencia. Y debe recaer sobre bienes jurídicos personales. Es decir, que yo solo puedo dar consentimiento para que se puedan lesionar mis bienes jurídicos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la manifestación, momento y revocación del consentimiento. Como ya habíamos mencionado, la manifestación tiene que ser expresa. El momento tiene que ser antes de realizarse la conducta. Y en el caso de la revocación, sí se puede revocar el consentimiento. Y este también tiene que ser expreso. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Adecuación social. Hans Peltier decía que hay adecuación social cuando aquellas acciones que se mueven dentro de lo que históricamente ha llegado a ser el orden ético-social de la vida en comunidad. En otras palabras, son conductas que a través del tiempo así han sido socialmente aceptadas. Gracias. Doy el paso a mi compañero. Ya, bueno, pasando ahora al siguiente elemento del injusto penal, pasamos a la antijuridicidad. Siguiente diapositiva.
Bueno, ¿por qué se considera la antijuricidad como parte del injusto penal? La antijuricidad es fundamental para poder determinar una conducta si es o no es delictiva, ya que implica la infracción o no penal. Además, la antijuricidad es una característica esencial del delito, ya que es la infracción de las normas del Estado y las leyes penales que colocan la pena. Siguiente diapositiva. Ya. Bueno, no basta con poner el tipo penal, basta con hallar si la conducta es antijurídica. Para eso se resolvieron dos conceptos. El concepto de antijuricidad formal, en donde solo basta con que cumpla el tipo penal; la antijuricidad material, donde tiene que existir un daño o lesión o el peligro del bien jurídico protegido. Y además que el alemán Frank von Liszt, que fue el primer jurista en poder distinguir la antijuricidad material y formal. Siento positivo. Bueno, ¿por qué la antijuricidad material es más importante? Porque permite poder realizar gradaciones de los injustos según la realidad, dependiendo del daño causado; proporciona medios auxiliares de interpretación para la teoría del tipo; hace posible formular los principios en los que se basan las causas, su justificación y determinar su alcance. Bueno, si es que utilizamos la antijuricidad formal como concepto en todo, los supuestos de adecuación social no serán justificados, no serán aceptados, por el cual no se podría eliminar la responsabilidad penal, y que mayormente, casi la mayoría de legislaciones utilizan la antijuricidad material. Siguiente diapositiva. Bueno, pasamos con los elementos negativos de la antijuricidad. Siguiente. Bueno, los elementos negativos con otro nombre que les ponen o se llama es causas de justificación. Bueno, la primera causa de justificación es la legítima defensa. ¿Qué es la legítima defensa? Es la facultad que tenemos todas las personas para poder defendernos de agresiones de una manera equivalente a como lo haría el mismo Estado en defensa de nuestros bienes jurídicos. Y tres requisitos importantes: la existencia de la agresión ilegítima, la racionalidad en la elección del medio empleado, la falta de provocación suficiente. A la siguiente diapositiva se explicará a mejor detalle estos tres requisitos. Siguiente diapositiva. Bueno, para entender a la agresión ilegítima vamos a dividirnos en dos. La agresión debe ser humana, la agresión no puede ser por mediante un animal, o porque si no, no sería totalmente considerado como una agresión. Y la legitimidad de la agresión la agresión debe ser realizada en relación con el hecho. No necesariamente tiene que ser constitutiva del delito. Siguiente diapositiva. Bueno, la racionalidad en la elección del medio empleado. Bueno, eso se basa mayormente que la defensa que yo voy a utilizar, ya sea, digamos, que me amenace con una pistola, no necesariamente tiene que ser proporcional, debe ser racional, debe ser equivalente. Siguiente diapositiva. Bueno, la falta de provocación suficiente. Básicamente, la única definición que se puede dar es que el agredido no tiene que haber provocado al agresor. Siguiente diapositiva. Pasamos con la siguiente pregunta. ¿Procede legítima defensa versus legítima defensa? Para eso en la siguiente diapositiva se propuso un caso, un ejemplo. Siguiente. Bueno, el ejemplo. Carlos golpea con un bate a Marcos y Marcos, en defensa propia, golpea a Carlos. Primero, cuando Carlos golpea con un bate a Marcos, se considera como una agresión ilegítima. Y cuando Marcos, en defensa propia, golpea a Carlos, se considera legítima defensa. Al momento de que Carlos decide utilizar la legítima defensa como medio para fundamentar de que fue su defensa, no podrá hacerlo porque en uno de los requisitos primordiales de la legítima defensa es que tiene que existir la agresión ilegítima. Como no hay una agresión ilegítima por parte de Marco, ya que este se considera con otras palabras como una agresión legítima, Carlos ya no podrá utilizar este método de legítima defensa. Siguiente diapositiva. Bueno, los límites de la... Bueno, pasamos con que Carlos puede utilizar el uso de la legítima defensa. No, porque los principales requisitos de la legítima defensa, como ya dije antes, son que tiene que existir la agresión ilegítima. Siguiente diapositiva. Bueno, los límites de la legítima defensa. Primero, no existe legítima defensa cuando hay un exceso desproporcionado, debe ser racional. No debe haber abuso de la defensa.
ejemplo, si al momento de que me agreden con ejemplo anterior, con un bate, no necesariamente yo tengo que defenderme con una pistola, con un rifle, un arma para poder defenderme. Necesariamente tiene que ser racional, tiene que ser equivalente, no tanto proporcional. Con el segundo límite tenemos que no existe legítima defensa cuando entre el agresor y el agredido existen estrechas relaciones personales, ya sea como tengo una relación con mi agresor, ya sea padre, madre, hijo o hermano o abuelo. Si por algún motivo existe una relación personal, no existe la legítima defensa. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Ya, bueno, a momento de explicar, ¿se puede utilizar el uso de la legítima defensa en favor del tercero? Sí, necesariamente, pero el uso de la legítima defensa tiene que ser siempre en los bienes personales, en los bienes jurídicos personales. Sí se puede defender a una persona, pero solo en favor, solo defensa nada más. Bueno, pasamos al segundo elemento, en donde explica el estado de necesidad defensiva o estado de necesidad agresivo, donde en este caso es el significado, te puedes defender ante la agresión legítima, pero no se considera legalmente como una agresión legítima. Solo se aplica a personas que tengan una relación, ya sea niños, personas con algún trastorno mental o animales. Siguiente diapositiva. Bueno, dentro del estado de necesidad justificante tenemos el principio de subsidiariedad, en ese principio trata sobre solo básicamente no huir, escapar y pedir ayuda. ¿Y cuál es la diferencia entre legítima defensa y el estado de necesidad defensiva? Primero que el uso de legítima defensa existe una agresión, pero en el estado de necesidad defensiva realmente no existe una agresión, existe un peligro en donde tú tienes la oportunidad de huir y pedir ayuda. Al momento el principio no se utiliza o no se ve tanto el huir y el pedir ayuda, así se utiliza el uso de la legítima defensa. Ahora paso a mi compañera sobre el siguiente elemento negativo. Muchas gracias por el pase, compañero. Voy a continuar con la presente exposición. Vamos a hablar sobre el estado de necesidad justificante. Para ello, para poder desarrollar mejor este tema de manera correcta y de manera expresa, vamos a tratar este estado, usaremos una forma básica, la cual es la fórmula básica, la cual es el mal causado no debe ser mayor al que se debe tratar. Dentro de ello tenemos dos puntos. El primer punto es por interés o bienes jurídicos y el segundo punto que tenemos es el estado de necesidad justificante. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, tenemos el primer punto que es por interés o bienes jurídicos. Aquí básicamente, ¿qué se tiene que hacer? Aquí se tiene un estado de colisión de bienes jurídicos, el cual colisionan bastantes bienes jurídicos. Es decir, pongamos a Mateo. A Mateo se le presenta una situación donde puede elegir entre comportamientos contradictorios en los cuales colisionan los bienes jurídicos de distintos valores y de este solo debe prevalecer un bien jurídico de mayor valor. Mencionemos un ejemplo. Tenemos dentro de la pantalla a Mateo. Mateo en este momento tiene la necesidad de tomar sus medicamentos. Él tiene un régimen estricto y crítico de salud, por lo que ahora no cuenta con un dinero necesario para poder contar con los medicamentos para él poder estar mejor y seguir al régimen su tratamiento. Por lo cual se le es muy importante tener acceso a sus medicamentos y a sus medicinas para poder así tener su salud y integridad física bien. Entonces, se le es muy importante tener eso, pero no tiene acceso a ello. Entonces, él teniendo en cuenta su salud y su integridad, porque esto viene a estar en juego, él decide tomar la medicina de una botica para poder tomar sus medicamentos. Como podemos ver, Mateo está mal, va a la botica y se sacan los medicamentos, por así decirlo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, tenemos dos puntos. Primer punto, se tiene la salud e integridad de Mateo. El segundo punto, tenemos el patrimonio de una de las medicinas de la botica. Aquí tenemos que hacer una imaginaria balanza. Tenemos el primer punto en la salud y integridad de Mateo. El segundo punto tenemos el patrimonio, que son las medicinas de la botica. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, tengamos tres puntos fundamentales. El primer punto es que en la primera parte de la balanza es donde tenemos la salud e integridad física de Mateo. Y en el segundo punto es que tenemos el patrimonio, que son las medicinas de la botica. Ahora,
tal cual la balanza que se menciona imaginaria, ponemos en cuenta que, ¿qué es lo que nos pesaría más? ¿La salud e integridad de Mateo o el patrimonio de las medicinas de la botica? Claramente, quien se toma como valor mayor es la salud e integridad de Mateo, por lo cual se prevalece el bien jurídico con mayor. En este caso es la salud e integridad de Mateo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, para que esto suceda tenemos requisitos. Tenemos 3 requisitos persistentes. ¿Cuál? El primer requisito, disculpen, es la existencia de una situación real de necesidad, en los cuales tenemos ya tenemos el ejemplo de Mateo, que la existencia de necesidad real es la de su salud. El segundo punto tenemos los bienes jurídicos de desigual valor. Como les mencioné, tenemos 2 bienes jurídicos que se van a ir pesando en una balanza y tal cuales van a ir mencionándose. Ahora, en el cual prevalece el de mayor valor. Seguimos mencionando la balanza. ¿Qué pesa más? ¿Uno o el otro? Bueno, continuemos, por favor. Bueno, ahora continuemos con el siguiente punto, que es el estado de necesidad justificante. ¿Qué nos dice aquí? Aquí tal cual tenemos que tener que nos debemos centrar en los deberes y no en los bienes jurídicos. Recordemos lo anterior, sería todo lo contrario a lo que habíamos mencionado anteriormente. Aquí basta que se cumpla con un solo derecho y no hay necesidad de cumplir con 2. Con uno solamente basta. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos un ejemplo. Jesús forma parte de la compañía de bomberos y se le presenta una situación de emergencia como cualquier otro día. Pero la diferencia de esta situación de emergencia es que es él solito quien tiene que afrontar toda esta situación de emergencia, que se presenta un incendio. Jesús tiene a 2 heridos en este incendio. A él se le exige con poder cumplir el apoyo, pero a él solo le basta que se cumpla con uno de estos heridos, con un solo apoyo. Gracias. Siguiente, por favor. Ahora, como lo mencionamos, basta que se encargue con uno de ellos. Con que se encargue con un herido, suficiente. Como lo mencionamos anteriormente en el siguiente ejemplo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el siguiente punto, que es el 4. Consentimiento presunto. Aquí también vamos a usar una fórmula básica para poder entender mejor el tema. La fórmula básica es que, primero, esto es con una doble naturaleza jurídica. ¿Por qué? A veces actúa como causa de atipicidad y a otras se causa como causa de justificación. Por lo cual, el titular del bien jurídico no puede manifestar su consentimiento de forma expresa. Es decir, el titular del bien jurídico no puede expresar, no puede decir que está dando su consentimiento. Entonces, el sujeto activo va a presumir que la existencia de este consentimiento de este consentimiento. Ahora, disculpen, tengamos en cuenta que el sujeto activo siempre va a estar en presunción de esto. Ahora, esto también se va a actuar siempre en beneficio del titular del bien jurídico. Siempre va a ser en beneficio. Ahora pongamos un ejemplo. Tenemos a Jimena y Alesia se van a un zoológico el fin de semana, con el único fin de poder conocer más sobre los leones y todo lo que conlleva con este mundo animal. Pero Alesia, al ser más curiosa, intenta llevarle algo de comer a los leones y se pasa esas varas de seguridad que se tienen entre ellos. Y ella, al estar distraída con el celular, no se percata de ello, que un león se va acercando a ella. Entonces, Jimena decide empujar a Alesia a otro lado para que el león no se coma o no ataque a su amiga. Entonces, producto de la acción de Jimena, Alesia se queda con heridas en las rodillas. Ahora, tengamos en cuenta que el titular del bien jurídico aquí en mención es Alesia. Y Jimena es quien se otorga para salvar el bien jurídico de Alesia. Esto se presume que Alesia se le otorga un consentimiento a Jimena. Ahora, para ello, la siguiente diapositiva, por favor. El consentimiento presunto, hablando más de ello, tiene 3 nominaciones. No quiero que se confundan y las 3 nominaciones significan lo mismo. La primera nominación es una voluntad presunta. Es decir, el consentimiento también puede ser voluntad presunta. Segunda nominación, tenemos la voluntad hipotética. El consentimiento puede ser también una voluntad hipotética. Y la tercera nominación es la presunción del consentimiento. Es decir, el consentimiento también puede ser una presunción del consentimiento. Ahora, cuando ocurre el consentimiento presunto, tengamos en cuenta que se elimina la antijuricidad. Y esto siempre va a ser netamente en beneficio en el bien jurídico y no en una persona. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ya lo mencionamos, hay que tener en cuenta que el beneficio del bien jurídico siempre va a ser en un bien jurídico y en una persona. Siguiente. Por último punto, tenemos a 2 partes
a dos partes desiguales, el consentimiento presunto y la subrogación. Pero para entender ello más, ¿qué es el consentimiento presunto? El consentimiento presunto es una figura jurídica en el derecho penal que se refiere a la presunción de un titular del bien jurídico que se le perjudique uno de sus bienes o intereses. Esto se basa básicamente en una precisión normativa sobre la cual hubiera sido sentido su voluntad. Es decir, si hubiera podido pronunciarse sobre el daño que éste realmente iba a sufrir. No se trata de una expresión de libertad de acción, ya que el interesado no estaba en situación de ejercerla previamente. Para ello, pongamos un ejemplo breve y conciso. En el caso de una operación de un apéndice de un menor de 5 años, sus padres, como representantes legales, brindan el consentimiento expreso para la lesión del bien jurídico de salud de su hijo. En este caso, no se opera la voluntad presunta, sino un consentimiento expreso, que puede ser escrito o oral. Sin embargo, en situaciones en las que el titular del bien jurídico no puede manifestar su consentimiento y no hay un representante que pueda hacerlo, esta se opera en voluntad presunta. En casos como este se presume que el titular del bien jurídico hubiera aceptado dicha disposición y si hubiera podido hacerse, hubiera pronunciado de la misma manera en la que se dio. Bueno, por otro punto tenemos a la subrogación. ¿Qué es la subrogación? La subrogación es un concepto jurídico que se refiere a la sustitución de un acreedor por otro en relación obligatoria. En el derecho penal, la subrogación se utiliza para escribir la transferencia de derechos y obligaciones de un acreedor a otro, sin extinguir la obligación original. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esto puede ocurrir de manera voluntaria. En el caso de la cesión de créditos o de manera legal, de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, para tener un mejor ejemplo, tenemos a esto. Si un tercero paga una deuda de un deudor que tiene como acreedor, el tercero se subroga para que éste pueda pagar con el deudor. Eso significa que el tercero puede exigir el pago de la deuda y si el deudor no cumple, puede iniciar acciones legales para así poder su deuda haya sido cobrada, por así decirlo. En el derecho penal, la subrogación se utiliza para escribir medidas sustantivas de la pena de prisión. ¿Cómo así? Como la suspensión de ejecución de la pena y la libertad condicional. Esas medidas permiten que los condenados puedan cumplir con sus penas de manera menos severa y siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por el legislador. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, tenemos los requisitos del consentimiento presunto. Los requisitos del consentimiento presunto son 3. No hay que olvidarnos de estos 3. Los tengo como primero, capacidad de juicio necesario. Segundo, voluntad y sin vicios. El tercero, con el consentimiento presunto subsidiaria o excepcional. Ahora, redundemos más el tema. En el primer punto tenemos que la persona que invoque el consentimiento presunto debería tener la capacidad de juicio necesaria para efectuar un juicio hipotético sobre lo que realmente quería el titular del bien jurídico. En el segundo punto, tenemos el consentimiento sea siempre voluntario y sin concurrencia de vicios. ¿Qué podemos decir de eso? Que no tiene que haber amenazas, sin dolo, sin violencia y sin error, y tal cual esto debe ser siempre voluntario. En el tercer punto tenemos el consentimiento presunto. Este se aplica o se utiliza de forma subsidiaria o excepcional en casos de cuando el titular del bien jurídico no pueda otorgar consentimiento expreso. Y bueno, eso sería todo sobre nuestra presentación. Muchísimas gracias.